Hola muchachos, hoy continuamos con la tercera unidad, la distribución de planta para diferentes tipos de procesos. En este punto nosotros ya decidimos dónde va a estar localizada la planta, en qué lugar del mundo va a estar localizada la planta, obviamente sabiendo qué tamaño tiene. Ahora, ya localizada la planta, vamos a establecer cómo vamos a distribuir la planta. Para eso tenemos que estar bien conscientes de los conocimientos que adquirimos en estudio del trabajo 1, en estudio del trabajo 2, en planeación y control de la producción 1 y planeación y control de la producción 2. Con base en estos conocimientos, en estos diseños que vimos en estas materias pasadas, entonces vamos a poder llevar a la práctica una distribución de planta. El objetivo principal de la distribución eficaz de una planta consiste en desarrollar un sistema de producción que permita la fabricación del número deseado de productos con la calidad que se requiere y a bajo costo. Recordemos aquí también que hablando de un sistema de producción no solamente estamos hablando de bienes, sino también de servicios. La distribución física constituye un elemento importante de todo sistema de producción, que incluye tarjetas de operación, control de inventarios, manejo de materiales, programación, enrutamiento y despacho. Todos estos elementos deben estar cuidadosamente integrados para cumplir con el objetivo establecido. Una distribución deficiente de las plantas da como resultado elevados costos. El gasto en mano de obra indirecta que representan los extensos desplazamientos, rastreos previos, retrasos y paros de trabajo debido a cuellos de botella en el desperdicio de transporte es característico de una planta con una distribución costosa y anticuada. No existe un tipo de distribución que tienda a ser el mejor. Siempre vamos a tener la necesidad de analizar las particularidades, las características de cada localización, de cada planta, considerar el contexto en el que se va a desarrollar. Una determinada distribución puede ser la mejor en una serie de condiciones y sin embargo puede ser pobre en otra. En general, todas las distribuciones de plantas representan una o la combinación de dos distribuciones básicas: la distribución por producto o en línea recta y la distribución por funciones o por procesos. En la primera, la maquinaria se ubica de tal manera que el flujo de una operación a la siguiente sea el mínimo para cualquier clase de producto. Esto lo veíamos bastante bien clarito en Introducción a la Ingeniería Industrial. Es el tipo de distribución de planta que tenía Henry Ford, que hizo del Fordismo un sistema de producción exitoso durante la primera parte del siglo XX. Sería poco usual ver un desabasto de superficie ubicado entre una máquina fresadora y un torno revólver, con una mesa de ensamble y tanques de cromado en el área intermedia. Este tipo de distribución es muy popular en cierto tipo de manufactura de producción masiva, debido a los costos asociados con el manejo de materiales son menores a los que genera el agrupamiento por procesos. La distribución por producto tiene algunas desventajas distintivas. Debido a que en un área relativamente pequeña se encuentra gran variedad de ocupaciones, es posible que el nivel de insatisfacción de los empleados aumente. Esta insatisfacción es particularmente notable cuando diferentes oportunidades conllevan a un diferencial significativo en cuanto al nivel salarial. Debido a que están agrupados en instalaciones diferentes, el entrenamiento del operador puede ser más ineficaz, especialmente si en las inmediaciones no está disponible un empleado con experiencia para entrenar al nuevo operario. El problema que representa encontrar supervisores competentes es enorme, debido a la gran variedad de equipos y tareas que deben de ser supervisadas. Es decir, un supervisor que conozca de varias tareas, que analice diversos entornos y que conozca de diversas máquinas, de diversas herramientas, va a ser generalmente más competitivo y posiblemente más caro, se le tenga que pagar más. También este tipo de configuración invariablemente necesita una inversión inicial más elevada, debido a que se requieren líneas de servicio duplicadas, por ejemplo, de aire, de agua, de gas, de petróleo y energía eléctrica. Otra desventaja es el hecho que este arreglo tiene tendencia a parecer caótico y desordenado, a menudo siendo difícil promover una buena economía interna. La distribución por procesos, por otro lado, implica agrupar instalaciones similares. Por lo tanto, todos los tornos revólver
Deben agruparse en una sección, departamento o edificio. Las máquinas de fresado, las prensas de taladro y las prensas de perforado también tienen que estar agrupadas en sus respectivas secciones. Este tipo de distribución proporciona una apariencia general de limpieza y orden y tiende a promover una buena economía interna. Además, facilita que el nuevo operador pueda entrenarse rodeado de empleados experimentados que trabajan con máquinas similares, teniendo una mejor oportunidad de aprender de ellos. El problema que representa encontrar supervisores competentes es menor, ya que las demandas de trabajo no son tantas. Puesto que estos supervisores solo necesitan estar familiarizados con un tipo o clase general de equipo, sus antecedentes no tienen que ser tan estrictos como los de los supervisores de las empresas que utilizan agrupación por productos. Asimismo, si las cantidades de producción similares son limitadas y existe trabajo frecuente, órdenes especiales, la distribución por procesos resulta más eficiente. La desventaja del agrupamiento por procesos es la posibilidad de que se presenten desplazamientos largos y será necesario dar seguimiento a tareas que requieren una serie de operaciones en diversas máquinas. Por ejemplo, si la tarjeta de operaciones de trabajo especifica una secuencia de operaciones de perforado, torneado, fresado, escariado y esmerilado, el movimiento del material de una sección a la siguiente podría ser exageradamente costoso. Otra desventaja importante de este enfoque es el gran volumen de papeleo que se requiere para generar órdenes sin controlar la producción entre secciones. Para ello, antes de corregir una configuración o diseñar una nueva, el analista debe acumular los hechos que puedan influir sobre la distribución. Para esto se utilizan los diagramas de recorridos. Ojo, vamos a diferenciarlos de lo que vimos en Estudio del Trabajo 1, que es diagrama de recorrido en singular. Este es diagramas de recorridos en plural. Estos diagramas de recorridos pueden ser de gran utilidad para diagnosticar problemas relacionados con el arreglo de departamentos y áreas de servicio, así como la ubicación de equipos dentro de un determinado sector de la planta. El diagrama de recorridos consiste en una matriz que despliega la magnitud del manejo de materiales que se lleva a cabo entre dos instalaciones en un periodo determinado. La unidad que identifica la cantidad de manejo de materiales puede ser la que parezca más apropiada al analista. En la siguiente figura, que vemos en la próxima diapositiva, se muestra un diagrama de recorridos muy elemental, a partir del cual el analista puede deducir el correspondiente de las demás máquinas. El torno revólver WIS número 4 y el centro de maquinado horizontal Cincinnati número 2 deben estar próximos entre sí debido al elevado número de artículos, 200, que pasan entre las dos máquinas. Y lo podemos ver de esta manera. ¿Sí? ¿Qué significa? Del torno revólver hacia la prensa de perforado 17 hay 20 movimientos. ¿Sí? Hay 20 elementos que van desde el torno revólver hasta la prensa de perforado 17. Desde el torno revólver hasta el taladro de ejes L y D hay 45. Desde el torno revólver hasta el centro de maquinado Cincinnati hay 80. ¿Y por qué nos dice 200? Porque del centro de maquinado horizontal Cincinnati al torno revólver hay 120. Por eso se suman estos 200. ¿Sí? Entonces, este diagrama de recorridos, si se dan cuenta, tiene todas las máquinas enlistadas, tanto de manera vertical como de manera horizontal, y analiza, especifica de acuerdo obviamente a un estudio de trabajo, cuántos elementos van de una máquina a la otra máquina, independientemente del orden de la máquina. Es precisamente lo que vamos a analizar y a decidir cómo vamos a ordenar las máquinas de acuerdo al flujo de elementos que van de una máquina a otra. Aquí le pueden dar pausa al video para que analicen toda la distribución, para que analicen todo el diagrama de recorridos, ¿sí? Como se dan cuenta, son varios recorridos, por eso es plural. Se pueden dar pausa, lo analizan
y al final del video veremos las dudas. Continuamos. Una vez que ya decidimos qué elementos deben de estar cerca de uno de otro, tenemos lo que llamamos la planeación sistemática de distribuciones, o SLP, Systematic Layout Planning. Layout es un término que ustedes como ingenieros industriales van a tener muy presente en el diseño de plantas y en general en el diseño de espacios, ¿sí? El layout es precisamente la distribución, cómo acomodamos las cosas. No necesariamente en una planta, puede ser hasta en una oficina, ¿sí? Puede ser hasta nuestro cuarto. El layout es precisamente esa vista de águila de cómo vamos a acomodar las cosas para que la relación entre los elementos de una planta sea lógica y tenga el menor recorrido posible, con esto ahorrando tiempo y obviamente dinero. El objetivo del SLP es ubicar dos áreas con grandes relaciones lógicas y de frecuencias cercanas entre sí, lo que acabamos de hacer con el diagrama de recorridos, mediante el uso de un procedimiento directo de 6 pasos. Primero, el diagrama de relaciones. Segundo, las necesidades de espacio. Tercero, diagramas de relaciones entre actividades. Cuarto, relaciones de espacio en la distribución. Quinto, evaluar una distribución alterna. Y sexto, seleccionar la distribución e implementarla. Lo primero que consideramos es el diagrama de relaciones. Esta primera etapa es donde se establecen las relaciones entre las diferentes áreas. Después se elabora el diagrama en formato especial, identificando una relación como el grado relativo de acercamiento que se desea o que se requiere entre diferentes actividades, áreas, departamentos, etc., según lo determine la información cuantitativa del flujo de un diagrama desde hacia, diagrama de recorridos, o más cualitativamente, las interacciones funcionales o información subjetiva. Por ejemplo, a pesar de que el pintado podría ser el paso lógico entre el acabado y la inspección final, los materiales tóxicos y las condiciones peligrosas de probable incendio pueden requerir que el área de pintura esté completamente separada de las demás áreas. Los valores que se le asignan a las relaciones varían de 4 a -1, con base en las vocales que semánticamente definen la relación. Y vemos de esta manera un diagramado de relaciones. El A es la relación absolutamente necesaria, dos elementos, dos instrumentos, dos equipos, dos áreas que tienen que estar unidas sí o sí, que si no están unidas, que si no están pegadas una a la otra, todo el proceso puede comprometerse. Cuando la relación es absolutamente necesaria, se le da un valor de 4, con 4 líneas en el diagrama de color rojo. La siguiente relación es especialmente importante. No tan importante que sea absolutamente necesario, pero más importante que las demás. Se le da un valor de 3, con 3 líneas de diagrama en color amarillo. La tercera es una relación importante. Podemos decir que medianamente importante. Se le da un valor de 2, con 2 líneas en el diagrama y un color verde. La relación ordinaria, que es algo que es necesario, pero no especialmente importante, ¿sí? Ni importante, sino que es que si se da, está bien, y si no se da, pues igual puede que esté bien, ¿sí? Pero sí es necesario que estén cercanos. Se le da un valor de 1, una línea en el diagrama de color azul. La relación sin importancia es si está lejos o si está cerca, definitivamente no importa. No hay una relación entre los componentes, no hay un proceso que siga después del otro, ¿sí? Entonces no tiene importancia. Si está al lado, no importa. Si está a 20.000 metros, tampoco importa, ¿sí? Exageradamente. El valor es 0, no tiene líneas en el diagrama. Y está la relación no deseable, que está determinada con una X y se le da un valor de -1. Aquí la línea en el diagrama es una línea quebrada de color café. Esta relación no deseable es algo que no debe suceder,
que no pueden estar dos elementos, dos áreas, dos herramientas, una pegada a la otra, jamás. Tienen que estar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque puede ser generalmente, como nos comentaba el ejemplo anterior, puede ser por ejemplo un riesgo. Puede ser un riesgo que genere un incendio o puede ser incluso hasta un riesgo social, ¿sí? Puede ser que dos áreas que siempre están en competitividad, ¿sí? Y que haya habido a lo mejor hasta rencillas entre los empleados, entonces en una nueva planta se va a evitar que estas áreas estén juntas, ¿sí? Por un efecto social, ¿sí? Puede ser cultural, puede ser económico, puede ser de ingeniería. Independientemente, como decía el ejemplo, puede ser completamente subjetivo, pero es una relación que no se desea. Vamos a suponer, en el diagrama de relaciones podemos establecer la relación que va a tener, en este caso del ejemplo, un taller, ¿sí? Dorben Consulting, y tenemos las siguientes áreas: la oficina de Michael Dorben, que identificamos como DOR, la oficina de ingeniería, que identificamos como ENG, de Engineer, ingeniero en inglés, la oficina de secretaria, como SS, el recibidor, el archivo, el área de copiado y la bodega, ¿sí? Estas están definidas por sus palabras en inglés. Tenemos el área, en este caso, como es un ejemplo estadounidense, utiliza pies. En el de nosotros tendremos que utilizar metros cuadrados, y se establecen las relaciones. La relación entre la oficina del jefe, Dorben, con la oficina de ingeniería es ordinaria. La relación entre la oficina de Michael Dorben con la de la secretaria es absolutamente necesaria. De la oficina con el recibidor es ordinaria, de la oficina con el archivo es importante, y con el área de copiado y con la bodega no existe, ¿sí? Seguimos con la oficina de ingeniería, ya la anterior pues ya la tenemos aquí. La oficina de ingeniería con la secretaria es ordinaria. La oficina de ingeniería con el recibidor es no deseable, no la quiero, no van a estar juntas, eso es lo que significa la X. La oficina de ingeniería con el archivo es importante, y con el área de copiado y con la bodega es sin importancia. Y vemos las demás. Igual aquí, pueden darle pausa al video para que identifiquen el diagrama de relaciones como tal, vean las relaciones que existen entre las áreas, y continuaremos ya con la parte del diagrama ya en físico, o en, ¿cómo decirlo?, en previsión ya aplicada físicamente. Excelente, continuamos. Vamos a establecer las necesidades de espacio. En la segunda etapa se establecen las necesidades de espacio en términos de la superficie que existe. Estos valores pueden calcularse con base en las necesidades de producción extrapoladas a partir de áreas existentes, proyectadas para expansiones futuras o establecidas por estándares legales. Además del área, del tipo y forma del área que se desee definir, así como la ubicación respecto a los servicios que se requieran, pueden ser aspectos muy importantes. En la primera etapa elaboramos el diagrama de relaciones. El diagrama de relaciones es únicamente identificamos de acuerdo a lo que ya vimos en el diagrama, en el análisis de relaciones, y lo vamos a hacer esquemáticamente. Aquí únicamente estamos dándole a cada elemento algo parecido, lo estamos mostrando. Se dibuja una representación visual de las diferentes actividades. El analista comienza con las relaciones absolutamente importantes, que en este caso la que es absolutamente importante es entre el jefe y la secretaria, que es la que identificamos con 4 líneas. Si ya no hay una relación absolutamente importante, continuamos con la de especialmente importante, ¿sí? Que en este caso sería la de la secretaria con el archivo, que es el que vemos aquí, y la del recibidor con la bodega y con el centro de copiado.
Estas, como no tenían una relación anterior, las ponemos un poquito aparte, ¿sí? Aún no establecen relación con las otras 4 áreas. De ahí vamos con las importantes y con las sin importancia, con las ordinarias y a lo último, obviamente, las que no se desean. Es decir, primero las de 4, luego las de 3, luego las de 2, ¿sí? Luego las de 1, ¿sí? Y como vemos, identificamos la que no se quiere junta con la línea quebrada. Vamos a evitar que las líneas se crucen lo más posible. A veces no se va a poder, como en este ejemplo, que se están cruzando estas líneas. Pero en la medida de lo posible tenemos que intentar evitar que las líneas se crucen o se enreden en el caso de relaciones indeseables sobre todo. Porque aquí se deben de colocar lo más alejado posible dibujando la línea quebrada, que en este caso es el departamento de ingeniería con el recibidor. Ya tenemos la parte esquemática, entonces vamos a las relaciones de espacio en la distribución. Después se crea una representación espacial con base en el área que se estableció en el primer diagrama. Este está satisfecho con la distribución, las áreas se compactan en un plano, una tarea no tan fácil como parece, por lo cual los analistas deben usar patrones. Además se pueden introducir modificaciones al plano con base en las necesidades del manejo de materiales, instalación de almacenamiento, necesidades de personal, características del edificio y servicios generales. En este sentido, nosotros ya podemos ver que el tamaño de las áreas, ¿sí?, es con base en la información que tenemos de las áreas del diagrama de relaciones, ¿sí? Ya no son solamente el circulito esquemático, sino ya estamos estableciendo el tamaño de las áreas y mantenemos las líneas de relación, ¿sí?, junto con la no deseable. Ya una vez que se tiene esta parte, un diagrama ya con una representación espacial, procedemos a evaluar una distribución alterna o ya a la distribución como tal. Debido a que existen tantas opciones de distribución, no es nada raro encontrar que varias aparentan ser igualmente probables. En este caso, los analistas deben evaluar diferentes opciones para poder determinar la mejor solución. Primero es necesario que identifique factores que se consideren importantes: posibilidad de ampliación, flexibilidad, eficiencia de flujo, seguridad, estética, entre otros. Segundo, la importancia relativa de dichos factores se debe establecer a través de un sistema de ponderaciones, por ejemplo de 0 a 10. Luego se le asigna un valor a cada opción para satisfacer cada factor, pudiendo ser la misma escala de 4 menos 1. Después cada valor se multiplica por su peso, los productos de cada opción se suman y el valor más grande indica la mejor solución. En este caso, vamos a seleccionar la distribución e implementarla, que es la que ya teníamos, y si vemos, ya no estamos estableciendo el diagrama de relaciones como tal, sino ya lo estamos plasmando en podemos decir, preplanta arquitectónica. Ya hay una distribución de un espacio como tal, ¿sí?, a escala, con entradas, con salidas, pero ya hay una distribución como tal, ¿sí? Ya estamos hablando, ya estamos estableciendo de una distribución espacial en un edificio, o en una planta, o en un local, ¿sí? Ejemplo, hemos trabajado con Dorven. El grupo Dorven desea planear una nueva área de oficinas, existen 7 áreas de actividad: la oficina principal, ingeniería, secretarial, recibidor y área de espera para visitas, archivo, copiado y bodega. Las relaciones entre actividades son analizadas subjetivamente por el jefe, como se muestra en el diagrama de relaciones que se utilizó en el ejemplo. El diagrama también indica la asignación de espacios para cada área, los cuales varían desde un valor de 20 pies cuadrados hasta 125. Por ejemplo, la relación entre la oficina principal y la secretaria se considera absolutamente importante, mientras que la que existe entre ingeniería y recibidor se considera no deseada, para que los ingenieros no sean distraídos de su trabajo por los visitantes. En un primer intento relativamente bueno, da como resultado el diagrama de relaciones, que ya vimos en la diapositiva 14, que es la que acabamos de pasar. Si se suman el tamaño relativo de cada área, el resultado es la relación de espacios de la diapositiva 15, la siguiente. Debido a que la oficina principal y el área de ingeniería son prácticamente del mismo tamaño,
pueden intercambiarse de una manera más sencilla, lo cual dejaría dos distribuciones alternas. Dichas distribuciones se evalúan con base en el aislamiento del personal, lo cual es importante. De acuerdo al jefe se le asignó una ponderación de 8, al movimiento de suministros, recepción de visitantes y flexibilidad. La gran diferencia entre las distribuciones es la cercanía del área de ingeniería al recibidor. Se realiza entonces la comparación y nos da una comparación de este tipo, ¿sí? La alternativa B tiene 68 puntos comparado a los 60 de la A, por lo tanto resulta predilecta. Y vemos que las alternativas están señaladas aquí: cara oeste de la oficina de Dorben y cara este de la oficina de Dorben. Es decir, hacer intercambio de un lado y del otro. Y vemos los factores a considerar: aislamiento del personal, movimiento de suministros, recepción de visitantes y flexibilidad. A cada uno de estos se le da un peso. En este caso, aislamiento de personal y flexibilidad es de 8, y movimiento de suministro y recepción de visitantes es de 4. ¿Sí? En el caso de la A se le da una calificación, que en este caso es 1, 3, 4 y 3, y en el B se le da también la calificación 3, 3, 4 y 2. Se multiplican: 8 por 1 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 8 por 3 es 24, y también para acá: 8 por 3 es 24, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16 y 8 por 2 es 16. Y se hace la sumatoria de los puntos, en este caso 64 y en este caso 68. Por lo tanto, se deduce que la mejor es la cara B, o la distribución B, donde la cara este es de la oficina de Dorben. Chequenlo, analícenlo, igual pónganle pausa al video y para que lo puedan analizar. Y con esto hemos terminado la presentación de hoy. Continuaremos la clase de manera presencial.